Tiene la palabra el diputado José Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Cámara. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, ciudadanos diputados, diputadas, pueblo de Venezuela. En la sesión especial de hoy estamos iniciando el procedimiento para el establecimiento o no de la responsabilidad política del funcionario de más alta jerarquía en nuestro país, que es el presidente de la República. Responsabilidad política como consecuencia de una profunda crisis social, económica y política, como lo expresó su santidad el Papa en el día de ayer, y por las sistemáticas violaciones a principios fundamentales de la democracia y de nuestra Constitución. Nosotros queremos relatar nuevamente que es necesario que nuestra Constitución establece, y le pido la venia al presidente que voy a hacer algunas puntuales lecturas de la Constitución. Tiene una vena extensa, diputado, tan larga como la necesite. Gracias, presidente. En los estados de excepción, en su artículo 337, comienza a desarrollarse qué tipos de estados de excepción hay en Venezuela. Establece que en ningún caso puede suspenderse derechos humanos y principios básicos como el derecho a la información. El artículo 338 define que la duración de los decretos de emergencia económica serán por 60 días, prorrogable por un plazo igual, lo dice la Constitución. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional, lo dice la Constitución. El artículo 339 dice que los decretos serán presentados dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación. Lo dice la Constitución. Y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Es decir, si en su forma el decreto reúne los requisitos y los parámetros que establece la Constitución y la ley. Hasta ahí define la Constitución el papel del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente o presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o su comisión delegada antes del término señalado al cesar las causas que lo motivan. No solamente tenemos la potestad de aprobar o no cuando se presenta, de aprobar o no si se quiere prorrogar, sino que tenemos la potestad constitucional de cesar el efecto del decreto de emergencia si así lo consideramos. Lo dice la Constitución. Si aquí el Ejecutivo envió el decreto y la Asamblea Nacional, como dice la Constitución, no lo aprobó, ¿con qué competencia, en qué artículo, qué línea dice que el Tribunal Supremo de Justicia puede sustituir a la Asamblea Nacional como órgano contralor y soberano en pleno del ejercicio del control político como lo establece la Constitución? En ninguna parte. ¿Cómo se lo autoaprobaron? Violando la Constitución con el Tribunal Supremo de Justicia. Presentaron la prórroga, le dijimos que no. ¿Y cómo se la autoaprobaron? Con el Tribunal Supremo de Justicia.
La Constitución dice que es una prórroga nada más. Y llevan 4 decretos de emergencia con prórroga, violando la Constitución. Y todo eso pasó cuando estaban los diputados de Amazonas desincorporados por su propia solicitud. La Asamblea Nacional estaba en pleno funcionamiento y reconocimiento por todos los poderes. ¿La reconocieron o no? No reconocieron el mandato de la Constitución. Eso está demasiado claro aquí. El artículo 187, en su numeral 6, 7, 9, discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. Autorizar al Ejecutivo para celebrar contratos de interés nacional en los casos establecidos en la ley. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución. En los 7 meses que esta Asamblea estaba según su criterio legítimo y reconocida, le pregunté al presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina, ¿cuántos créditos adicionales, como establece la Constitución, fueron presentados para su aprobación? ¡Ninguno! 1.400.000 bolívares, sin que los representantes del pueblo de Venezuela sepan cómo, dónde, cuándo y en qué se gastaron. Eso es violar la Constitución. ¿Quién es el responsable de eso? El Ejecutivo Nacional. Contratos de interés público, endeudamiento de la República, y ninguno fueron presentados ante la Asamblea Nacional como lo dice la Constitución. ¿Quién entonces la violó? Pero vámonos entonces al tema no constitucional. ¿De qué le sirvió a nuestra nación la violación a esa Constitución, justificada por Nicolás Maduro como única posibilidad de salirle al frente a la crisis que ellos ocasionaron? Del año 2013 al 2015, la inflación acumulada es de 580%. En estos 10 meses de violación constitucional, la inflación va y supera el 600%. Alto costo de la vida multiplicado por 6. El presupuesto que no presentaron, que se autoaprobaron, es de 8.5 billones de bolívares. El de este año es de 1.4 billones de bolívares. El gobierno reconoce que para sufragar sus gastos el año que viene necesita 8 veces más bolívares que este año. Es decir, una inflación que aumentó el costo de todos los bienes venezolanos en promedio 8 veces. Ese es el resultado del decreto de emergencia. Ese fracaso es culpa ¿de quién? Arrancó este año con un tipo de cambio a 200, va por casi 700 y el paralelo en 1000. Esa devaluación es responsabilidad ¿de quién? Señores, desde el año 2013, el gobierno nacional tiene el control absoluto, total, de nuestra empresa petrolera. La recibió con 40, despidieron 1.000, quedaron 20.000. Hoy hay 140.000 funcionarios en PDVSA. Producía 3 millones y vamos por 2.300.000 barriles. Agencias internacionales hoy ya nos informan del colapso posible de nuestra industria petrolera. Colas para llenar gasolina, escasez de gasolina. La 5ª potencia petrolera del mundo, la que tiene las reservas más grandes del mundo, importando gasolina. Eso es responsabilidad ¿de quién? Reservas internacionales de 30.000 millones hace 7 años, quedan apenas 12.000 millones de dólares. Deuda externa, hace 8 años 30.000 y hoy casi 240.000 millones de dólares. Endeudamiento con los precios más altos del petróleo en toda su historia, con más larga duración, y terminamos con la industria quebrada, el país en crisis.
y endeudados. Y eso es responsabilidad de quién. ¿Quién administró la hacienda pública por competencia constitucional y elección popular en los últimos 17 años? Ustedes, vale. Y fue de ustedes la responsabilidad del fracaso del modelo económico y haber sumergido a nuestro país en la miseria, el hambre y las necesidades en que hoy está. Quiero aclarar esto porque el pueblo venezolano lo bombardean con mucha mala información. Miren, el procedimiento para la validación del 1% lo estableció el reglamento del Consejo Nacional Electoral. Todos los venezolanos, muchos venezolanos y venezolanas, salieron con una planilla a recoger firmas. 2.600.000 firmas. Eso, como lo recogió la gente, se llevó al Consejo Nacional Electoral porque tenía que clasificar, revisar y verificar si eso estaba bien o eso estaba mal. Y el Consejo Nacional determinó que de las 2.400.000, 800.000 no reunían los requisitos y las desechó. Y construyó una base de datos de 1.600.000, donde los venezolanos y las venezolanas podíamos en esa base de datos validarlas. Ese 1.600.000 firmas están impecables. Ahí no hay muertos, ahí no hay nada ilegal. Y como si fuese poco, a pesar de que nos pusieron máquinas, a donde habían 100 electores nos pusieron 4 y donde había 5.000 nos pusieron una máquina. Y nos exigían 199.000 firmantes, que es el 1%. Logramos meterle 400.000 firmantes, el doble. Y esas firmas después, en las huellas de las cartahuellas registradas, firmadas ante funcionarios del Consejo Nacional Electoral, el directorio con su personal se tiró 2 semanas revisando ese procedimiento. Todas las firmas impecables. Fue el informe del Consejo Nacional Electoral. ¿A dónde están esas firmas chimba? ¿Quién se las dio? Pero fíjense la arrogancia del poder. Cuando se asume el poder de manera arrogante. Venían anunciando que iban a liquidar el referéndum revocatorio. ¿Cómo fue posible que 5 jueces en 5 estados de control penal de manera simultánea, sincronizada, publicaran una sentencia idéntica a los 5 tribunales, avisados los 5 gobernadores del PSUV? Señores, mayor demostración de una planificación para perpetrar ese fraude no es posible. No es posible. Y ellos creen que cuando hacen eso, nos ofendieron a nosotros. Nos embromaron a nosotros. Ya embromamos a la MUN. No vale. Le escupieron la cara a los derechos de la participación política a millones y millones de venezolanos que ustedes no querían que se expresaran convocando al referéndum revocatorio. Venezolanos convencidos porque tienen hambre, venezolanos convencidos porque no quieren seguir que su país sea lo que hoy ustedes lo han convertido. Mañana nosotros estamos convocando a todos los venezolanas y las venezolanas para que de manera pacífica en las calles de Venezuela exijan respeto a sus derechos. Ustedes dicen que van a convocar al pueblo que los apoya. Yo les propongo, en el marco de este diálogo parlamentario, podemos decirle a los nuestros que no vayan mañana. Díganle ustedes que no vayan mañana, pero vamos a convocar al pueblo que ustedes dicen que lo apoya.
apoya, al pueblo que nos apoye, a que sea protagonista del diálogo en las urnas electorales. Estamos pidiendo evaluación participativa. Tenemos la manera que el pueblo sea el protagonista a través de las urnas para evaluar si este presidente continúa o no. O vamos a establecer un acuerdo, una enmienda, adelanto de elecciones presidenciales. Pongan ustedes su candidato, ponemos nosotros nuestro candidato y que en enero sea el pueblo venezolano el que tome la última palabra. Eso se lo estamos proponiendo desde hace tiempo. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Nosotros nos acusan de golpistas y pedimos elecciones. De paso tienen el caradurismo de decir que nos rajamos. No vale. Se rajaron los que no quisieron medirse en elecciones. Se rajaron los que no hicieron las elecciones regionales este año. Nosotros queremos ratificar que este gobierno está no solamente débil, está agónico. Que esta pelea por el rescate de la democracia la estamos ganando, que nosotros vamos a seguir conduciendo de manera seria, responsable y eficiente el proceso de transformación política de nuestro país. Y nosotros estamos comprometidos a que sea ese pueblo, a que sean los venezolanos y las venezolanas, como jefes, dueños y soberanos de la democracia, los que tomen la última palabra en las urnas electorales para comenzar a construir una Venezuela sin nada por un gobierno eficaz y decente, como hace mucho tiempo no tenemos. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos y todas.